Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Ahora vamos a tocar una eh, de las patologías que quizás es bastante frecuente, tratando un poco de incentivar siempre a ustedes sobre las pruebas específicamente de diagnóstico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijar. Generalmente, como siempre les digo, siempre empiezo con algo de anatomía para no olvidar, ¿no es cierto? Siempre uno ve las relaciones. Al final es importantísimo, ¿no? Tener todas las cosas, tanto vasculares, etcétera, renales, porque conocemos nosotros de que, espero que me estén escuchando, ¿no? Sí, espero que me estén, a veces empiezo y me Sí, sí olvido se le escucha. preguntar. Ok, entonces, ver la parte anatómica, ver la parte vascular, etcétera, y ver esa relación también, porque hay patologías que están muy cercanas, ¿no? Muy cerca. Y eso es bueno también tenerlo y no olvidar, ¿no? Ya la parte de lo que significa lo específico, la anatomía o las biopsias, la anatomía patológica, nos sirve también a nosotros de una referencia. Hay parte semiológica, que no debe olvidarse también cuando uno hace los exámenes. La parte funcional, que es la química, que es importantísimo también. Ahora, antes, me acuerdo cuando empezamos nosotros se hablaba de 4 o 5 funciones, ahorita hay 20 y tantas, 30 y tantas funciones, ¿no? Vamos a tocar lo que ahora se conoce como marcadores hepáticos, ¿no? Ya no se dice prueba de función hepática, ¿no? Y conocidos, pero de otras perspectivas, ¿no? Estas son una tabla que eh, dentro de la patología clínica las manejamos, ¿no? Hay otras pruebas, pero generalmente son pruebas que muy poco se realizan. Estas son las que frecuentemente se hacen en la actualidad. Y empezaremos con las pruebas. Una de las tantas es transaminasa, y este es un marcador de daño hepático. Vemos nosotros que definitivamente su elevación siempre va a significar eso, lesión o necrosis hepática. Y también, a pesar de la elevación, nunca va a ser algo comparativo, ¿no?, con el daño o extensión, porque muchas veces puede tener hasta transaminasa no tan altas y el daño sea masivo. Y no es una prueba para hacer pronóstico, ¿no? Pero sí nos indica que hay necrosis. Y acá solamente mencionarle algunas estructuras que anatómicamente también han referido, ¿no? Nuevamente, los valores, como siempre les he reiterado, los valores de la química son referenciales para cada laboratorio, pero estamos trabajando estas cifras, por lo menos teniendo una relación de lo que la experiencia nos muestra, ¿no? Pero aún así, las pruebas no pueden ser tomadas indistintamente, ¿no? A veces, porque tanto la TGP como la TGO hay una variación con respecto a las horas. Y eso nos pasó una oportunidad cuando se encuentran unas transaminasas que estaba cerca de 70, me parece, ¿no? Algo así, a un paciente, y el paciente no contento se fue a otro sitio. Pues. A las 7 de la noche más o menos entrega el resultado y estaba normal. Y las variaciones de las transaminasas se dan, y ustedes ven ahí, del 10 al 30%, el otro es del 5 al 10%. Hay, inclusive, puede cambiar esto, inclusive en las tardes, hasta un 45% con la TGP. Entonces no se puede valorar en diversos laboratorios, diversas horas, una prueba como esta, ¿no? Es muy variable. Eh, lo que sí se conoce es que cuando hay un aumento, ¿no?, aumento preclínico, o sea, cuando todavía hay una
aparentemente no hay mayor problema sintomático, puede el valor aumentar 100 veces. Estamos acá, 100 veces serían 3.000, no sé, 2.000, ¿no es cierto? Se establece siempre referencia cuando es algo ya dentro de lo que la rutina es una necrosis hepática. Cuando es una situación aguda, ¿no? Ahora, lo que sí, estas formas de relación, que sí deben aprenderlas, ¿no? Porque esto no es dado por el laboratorio, sino personas de la clínica que comenzaron a hacer una relación, sobre todo la parte para ser más académico, ¿no? En lo que significa la enseñanza. Entonces, y esto, la relación de Ritis tiene muchísimos años y hasta ahora se está haciendo relaciones con otras pruebas también dentro de lo que significa la gastroenterología, ¿no? O hepatología que llaman acá. Y vemos nosotros acá cuando hay relaciones entre pruebas, nos está relacionando si hay una hepatitis vírica, esteatosis hepática, etc. Esto de acá sí son, como hago referencia, son datos más clínicos para ayudar a hacer un diagnóstico presuntivo. Ahora, una de las cosas que sí se ha visto, y eso siempre le he referido, que cuando hay una prueba que está alterada, hay que repetirla, nunca dejen eso. Y acá se da eso, en esta última, cuando tanto la TGO TGP comienzan a disminuir. Y esto no significa que pasó hoy día, ¿no? Que es una sola prueba. 2 a 3 pruebas en el transcurso del día, en la cual se ve que las transaminasas están bajando y la hidroxurinasa láctica aumenta, el pronóstico es una necrosis masiva. Eso es lo que se conoce en la actualidad. Y esta es una relación también que está incluyéndose en lo que es la ritis. Y cuando ven ustedes también esta relación también con hepatitis tóxica, ¿okay? Pues esto sí es una cosa que sí tienen que conocerla. Ahora, hay un sinnúmero de enfermedades por la transaminasa, ¿no? Tenemos nosotros acá, por ejemplo, referida al sexo y a la edad, ¿no? En menores de 30 años, frecuentemente la enfermedad, elevación de transaminasa está referida a estas enfermedades, ¿no? Hepatitis infecciosa, autoinmune, enfermedad de Wilson. Y frecuentemente en las mujeres, una transaminasa elevada está referida frecuentemente, no se le dice que siempre, no se le dice que así es, pero hay una frecuencia de cirrosis filial primaria. En caso también de algunas condiciones también de diagnóstico, pueden desencadenar una hepatitis de tipo crónica, ¿no? Una transfusión, hemodiálisis, cirugías también, donde hay complicaciones y se agrega pues estos gérmenes, la mayor frecuencia de hepatitis crónica se da a estos niveles. Nosotros conocemos que a nivel mundial un problema de transfusión es la hepatitis C, y la hepatitis C va a una hepatitis tipo crónica en la frecuencia. Igual, ¿qué sucede cuando se encuentra hepatitis hepática no alcohólica, ¿no? Steatosis. Está referido siempre a dos patologías, ¿no? A la obesidad y a la diabetes. Y cuando se observa que hay algún problema también, no solamente hepático, sino también está relacionado a disfunción tiroidea, insuficiencia glucorenal, infecciones frecuentes, aparentemente miopatías, etcétera, o hay una relación orgánica general, se está hablando siempre de enfermedades autoinmunes, y muchas de ellas están incluyéndose también en lo que es la hepatitis autoinmune. Entonces son situaciones que se manejan ya y que por referencia se tiene en el caso de las transaminasas. Pues ya tenemos que la situación que sí tienen que manejar ustedes es esta relación. ¿Ok? Esto es importante, la relación de ritis. Y acá solamente para mencionar uno de los casos que observé, donde también las transaminasas, en este caso ALT, ¿no? Anina, está elevada en el hígado graso,
está referida siempre a tres factores, ¿no? Dice, ¿no? O es diabetes o es una enfermedad también tipo cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son los tres factores? Acá está, el depósito de grasa, insulina resistencia, y también hay algunas situaciones anormales en los adipocitos, o adipoquinos, que se llaman. Entonces, estos han dado lugar a estas tres, y para ver que también en estos pacientes, ¿no? Que tengan esta patología y están con el hígado, vamos a decir, el hígado graso, definitivamente, hay un aumento también de las transaminasas. Y a veces pensamos que es necesariamente por eso, sino hay una relación para eso. Hay una relación propiamente eh, externas, ¿no? Externas que también están dando esos niveles, ¿no? De transaminasas elevados. No tan elevados, pero sí elevados muchas veces, que llegan a ciento y tantos, ¿no? Ciento y tantos, 130, 140, etcétera. Pero están elevados y persisten, ¿no? Y hay una relación con eso. Bueno, entonces vemos que la relación de Rite es importante para las transaminasas. Las otras son ya consideraciones para que tener en cuenta por qué a veces suben las transaminasas cuando hay una situación también de compromiso de lípidos, etcétera. Hay una alteración de adipocinas y también en este caso de las otras particularidades también con la resistencia a insulina, ¿no? Que tiene que ver con la diabetes. Y acá, ¿qué cosa es importante? Sabemos nosotros que tampoco es una enzima propiamente específica, pero sí se guarda relación también cuando hay patología, ¿no? Lo que se conoce es que como es una enzima intracelular, su elevación también, igual que la transaminasa, es índice de daño tisular, porque esto está dentro de lo que significa, ¿no? A estos niveles, ¿no? El manejo. Desde anoxia, y esto aumenta desde una anoxia leve, un daño ligero leve, hasta una necrosis. O sea, la progresión de cantidades que uno ve, los niveles de la isogenasa láctica, tiene que ver que empezó de una anoxia a una necrosis, junto a lo que es la transaminasa, esos niveles nos hacen ver realmente que esto hay una falla hepática gravísima. Lo que ahora se está estilando es utilizar la isogenasa láctica, isoenzima 5, ¿no? Porque dentro de lo que se ha observado, no diremos que es tan específica, pero sí es frecuente encontrarla en esa relación en el hígado. Y muchas veces encontramos elevada, ¿no es cierto? Y podemos decir que esto es hepática, ¿no? No, puede haber por problemas de la vitamina B12, y también igual deficiencia del ácido fólico, que en algunas anemias existe eso, anemias hemolíticas, insuficiencia cardíaca, etcétera. Pero a nivel hepático, siempre nos está revelando una hepatitis aguda, necrosis, tanto, como podemos decir nosotros, virales como tóxicas, y una metástasis también hepática está elevada. ¿Cuál es lo importante, no? Como recalcando lo de antes mencioné, en Enrique, cuando hay una disminución progresiva de las transaminasas y incremento de la deshidrogenasa láctica, está viendo que es una necrosis masiva. Y acá no es un solo examen, por si acaso. Tienen tres es la rutina que se hace, pero con dos, si hay una progresión a esto, definitivamente estamos hablando de necrosis hepática en este caso. Entonces, la deshidrogenasa sí tiene que ver con los niveles de progresión a la patología. La gama también se habla que no solamente es olfativa, sino también es un marcador de necrosis, ¿no? Porque también está dentro de lo que significa la formación de las membranas y eso. Entonces, está presente, y una de las cosas que los clínicos mencionan en su trabajo de investigación, que una
una rareza, podemos decir, ¿no? La gama hay bastante en el riñón, pero solamente aparece en síndrome nefrótico, no aparece en otro, o sea, en cantidad. La segunda que está en línea de la cantidad que existe en sus células es el hígado, y luego viene ya decreciendo, ¿no? Entonces, entre estos dos, prácticamente tienen la mayoría de cantidad en sus células, ¿no? La gama glutaminos. Y la forma como por esa razón que se habla de necrosis, la forma como se libera del hígado es que cada vez que los ácidos grasos, los ácidos biliares pasan por los conductos biliares, descaman células de los conductos. De esas células se presenta pues la gamma-glutamina. Y si esto es mayor o mayor daño que existe, ¿no? En estos casos los productos tóxicos, etcétera, hay mayor cantidad que se está liberando porque sale, ¿no? De la estructura celular de los conductos biliares. Dentro de las cosas también la colestasis, la relación que hay. Okay. ¿Por qué es tan importante también la gama, ¿no? Tiene que ver también este componente que es el glutatio, ¿no? Tiene que ver que el sustrato de la gama es el glutatio. Este glutatio tiene que ver con la activación, metabolismo de todo lo que significa medicamentos que ingresan al hígado. Entonces, si hay aumento, significa que esto no está haciendo su función. Entonces, a esto se hace una consideración que puede llegar los niveles elevados también una necrosis hepatocelular. Por eso que se le habla que es un marcador también de necrosis, ¿no? Por esta situación de, en cierta manera, bloquear la acción del glutatio. ¿Dónde se dan las mayores elevaciones? En tumores del hígado y en cirrosis biliar, hepatitis aguda, colestasis también, y los otros elementos también que no son hepáticos, pero que también están ahí, por eso es importantísimo conocerlo. ¿Cuál es la importancia de para la parte clínica? No solamente ver eso, sino también hay una relación. Cuando hace una relación de la gama sobre la fosfatasa alcalina mayor de 5, estamos hablando nosotros, en este caso el clínico habla, probable hepatopatía alcohólica. Y esto se ha visto, ¿no? En pacientes definitivamente que tienen esta particularidad del alcoholismo, por eso que estamos hablando acá. Entonces, y esta relación está hablando de una hepatopatía netamente alcohólica. Entonces, esa es por lo menos dentro de las cosas que conocemos, es lo que observamos, ¿no? Ahora, netamente colestasis, que ya hemos hablado también de la gama, y uno puede mirar, ¿no? En la proliferación, está siempre alojada en células donde proliferan, donde se multiplican, donde están activas, ¿no? Y generalmente en las células donde hay una actividad constante diaria y 24 horas del día son los hepatocitos, el epitelio biliar, los osteoblastos también, y en las células intestinales que también hace reabsorción y también se descama, en la placenta por la estructura de crecimiento también, y también los granulocitos, ¿no? Que son elementos que se renuevan también diariamente. Entonces, en estos hay cantidad de fosfatasa alcalina. Ahora, sí se sabe, y esto también ya no es una novedad, que es el mejor indicador de la obstrucción. Otra de las cosas que es que aparece el aumento antes que aparezca la ictericia. Y una de las cosas que también me llamó la atención fue la fosfatasa alcalina en lactantes pequeños. Valores mayor de 400. Yo recuerdo esto porque estaba conversando con un cirujano pediatra y me dijo, quiero el resultado de tal cosa, así que le entregué y me dijo, está alto, esto es atresia conducto biliar.
O sea, para ellos, dentro de toda la parte anatómica, todo, una confirmación de esta patología en lactantes pequeños es que la fosfatasa alcalina hay mayor de 400. Entonces hay que operarlo. Eso lo mencionaba. En hepatitis aguda, el aumento de la fosfatasa es más de 3 veces lo normal. También se observa entre 2 a 10 veces las cantidades en procesos infiltrantes, tumores o abscesos, ¿no? Que también aumenta también teniendo la consideración dónde están. Y estos son los valores de referencia. Si multiplicamos por 2 o 3 veces, ya sabemos que llega hasta más de 1000. Acá también hay algunas particularidades por qué sucede, ¿no? Y esto se ve en muchos medicamentos donde hay colestasis, ¿no? Y no necesariamente por algún daño de tipo hepático, sino también por algún problema de toxicidad, y esto se da frecuentemente. ¿Por qué? Porque el hígado tiene que usar el glutatión para desintoxicar. La bilirrubina ya es conocida, solamente algunos datos nada más. Esta es una función excretoria, ¿cierto? También colestásica, porque al subir hay una obstrucción, sube la bilirrubina, entonces también es un marcador colestásico, pero también su función es externa. Y esto tiene que ver con la degradación, ¿no? Para formarse de los hemoglobinas de glóbulos rojos que son ya ancianos, ¿no? Senescentes. Pero también otras hemoproteínas, ¿no? Citocromos, catalasa, pirrolasa, peroxidasa y mioglobina. Todos estos son elementos para ayudar a formar la bilirrubina. Y luego nosotros tenemos, esto ya para que ustedes lo revisen con tranquilidad, son los valores de referencia, ¿no? Que son importantes no olvidarlos tampoco. Siempre la bilirrubina indirecta es mayor que la directa. Y la suma es los dos en la total. Y acá podemos hablar de todo unas 10 clases, ¿no? Prehepáticas, generalmente hemolíticas, hepáticas, que tiene que ver necesariamente con problemas propiamente del hígado, colestáticas, que pueden ser también intrahepáticas, que lo hay, muchas veces por medicamentos, o problemas también infecciosos, y extrahepática obstructivo, ¿no? Que lo vemos nosotros ya en la vía de salida. Entonces, eso ya lo conocemos muy bien, ¿no? Y ahí la relación es, lo vamos a comentar después un poquito más, acerca de la importancia de ese examen de bilirrubina. De la colestasis pasamos nosotros a los marcadores de síntesis hepática, y una de ellas es la albúmina. Y la albúmina tiene pues todo un sinnúmero de elementos para manejar dentro del hepatocito, ¿no? Y su producción siempre va a depender de los aminoácidos, presión oncótica, nivel de citosina, una de ellas es la interleucina 6, incluida en todo eso, y también que hay una buena actividad, buenos niveles, buena cantidad, esté normal, pues los hepatocitos no estén activos. La vida media en el plasma es de 19 a 21 días, es el 50% de la proteína plasmática y es el 30% de síntesis proteica, ¿no? Que generalmente es la cantidad. Valor de referencia para este marcador de síntesis, lo tenemos acá. La razón de la hipoglucemia son multitud de razones, muchas veces no hepáticas, renales, etc. Insuficiencia cardíaca, mala absorción, la tuberculosis por construcción, pero esa es la razón múltiple. Pero la causa hepática generalmente no se observa mucho en la hepatitis aguda, ¿no? Generalmente esto sí es un marcador muy bueno para la hepatitis crónica, porque según el daño hepático hay más compromiso de síntesis, por lo tanto va a bajar, ¿no es cierto? Y al bajar va a haber todas las complicaciones. Lógicamente es una causa también la cirrosis, ¿no? Una alteración de todo lo que es la morfología y la función, y también cuando hay una situación obstructiva. Y nosotros sabemos que es importante la albúmina, no solamente por el hecho de
de depresión oncótica, etcétera, sino todos prácticamente una polinomia va a evitar que se eliminen las sustancias tóxicas porque generalmente están como si fuera un carro, ¿no? De llevar. Entonces, imagínense las sustancias que se quedan y no se puedan, inclusive hasta medicamentos, ¿no? Entonces, hay ese tipo de toxicidad mayor todavía que se ocasiona a nivel del hígado. Y también se conoce que la albúmina tiene un efecto antioxidante, fija radicales libres para su eliminación. Entonces, si hay hipo, todo esto va a comenzar a hacer más daño todavía, no necesariamente ya por el problema infeccioso, sino también que no hay síntesis para eliminar los elementos o catabolitos o radicales libres que son realmente muy dañinos al organismo. Prácticamente en el tiempo de también que es otro, el tiempo de protrombina o tiempo de Quick, casi, como decir, el 100% se forma en el hígado de los factores. La disminución, en el caso de la síntesis, está hablando pues de un daño hepático grave. La síntesis de la protrombina, ¿no? No estamos hablando todavía de la prolongación, que es otra cosa, de la síntesis. Un daño hepático grave. Hay una alteración y prolongación, lógicamente, el tiempo, ¿no? En el caso de la prueba de cuello. Nos menciona que hay una falla hepática fulminante cuando, en este caso, el tiempo de protrombina es mayor de 100. O sea, no coagula. Cuando hay problemas también de nivel de factor 5, cuando hay disminución del factor 7, cuando hay déficit de vitamina K, y cuando hay carencia también congénita de esto, va a haber un problema también del tiempo de protrombina. O sea, no necesariamente netamente por un daño, sino también la situación genética. Entonces, ¿qué es importante esto? El tiempo de protrombina es la elección para evaluar los pronósticos de una hepatitis aguda, eso es cierto. Porque si acá no hay normalidad o ligeramente prolongado, y luego se agranda más, no se cuenta la prolongación del tiempo, ya estamos hablando que hay un pronóstico negativo de agudo que pasa al crónico. Cuando un tiempo de protrombina es mayor de 20 segundos, y eso tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Porque de 12 a 14 generalmente alguno dice de 12 a 13, pero estamos por ahí, pero ya estamos hablando de 20 segundos. Con respecto al control, o sea, este es mi control, y o tiene un INR, o sea, un índice, ¿no es cierto?, de el tiempo que se necesita para coagular una sustancia que normalmente está a nivel de 1, si está mayor de 6.5, lo que está diciendo que este paciente, en este caso, con esos niveles, teniendo la protrombina, tiene un riesgo de muerte e insuficiencia hepática aguda. Y eso es progresivo, o sea, no es pensar de que esto es uno solo. Entonces le digo, no es una prueba, tenemos que hacer la evaluación a veces en qué tiempo podemos hacerle al paciente y sobre todo cuando hay estos problemas que se agregan hepático y el resto de cosas, que un sinnúmero, tenemos que valorar también. Ahora ya como prueba de marcador, ¿no? Antes se decía pruebas funcionales, ¿no? Ahora se le agrega a todo el tiempo de protrombina, porque eso es importantísimo. Cuando el tiempo de protrombina es mayor a 3 segundos, podemos decir que está en 17, 18, no llega a 20, 18. Y estamos hablando también que puede significar esto una hepatitis isquémica aguda o tóxica. Y esto tiene que ver a qué? Medicamento. Y cuando hay un tiempo de protrombina aumentado, con ictericia obstructiva, lo sabemos nosotros eso, y si se normaliza después de vitamina E, tiene que ver con eso. Si no, es por otra razón no hepática. Entonces, esto es importante conocerlo, ¿no? Porque esto nos ayuda a nosotros a mediar. Nuevamente, no es un solo examen. Tenemos que hacer por lo mínimo 2 exámenes para ver su progresión. Y esta es otra de las pruebas que también a veces nos confunde, ¿no? Porque
La pseudocolesterasa no es la colinesterasa que a veces conocemos, ¿no? Que es la colinesterasa, es la verdadera, que tiene que ver más con los problemas neurológicos. La pseudocolesterasa o la butilcolesterasa, que a mí es conocida, es necesariamente hepática. Y acá tenemos nosotros, por lo menos, las cosas, ¿no? Que nos ayudan a poder diferenciarla. Ahora, había un artículo que estaba leyendo, interesante, dice, deficiencia de pseudocolesterasa, ¿no es cierto? Esto la Renato Trujillo de 2001 en PubMed. Eso lo pueden ustedes buscar. Habla. La deficiencia de pseudocolesterasa o deficiencia butilcolesterasa, que es lo mismo, es un defecto poco común adquirido o hereditario. ¿Qué sucede? Dice, cuando esto está en déficit y entra pues a la operación, el proceso quirúrgico, ¿cierto? Y los fármacos que se utilizan, succinilcolina y mibacurio, que son metabolizados por la enzima, debe ser, no lo hacen porque no hay estos elementos. El paciente dice, con forma defectuosa de pseudocolesterasa, tiene capacidad reducida para metabolizar estos dos relajantes musculares y van a presentar, ¿qué? Parálisis muscular prolongada a partir de las dosis de estándar de sulfonil y ester. O sea, lo que a otros no les sucede nada, a estos pacientes sí. Entonces, en la actualidad se están pidiendo todas estas pruebas cuando entran a sala de operaciones, ¿no? Porque eso es importantísimo. Nadie sabe lo que a veces hay ese tipo de dificultades, ¿no? Que pueda tener el paciente. Y esto es el índice de la función hepática en hepatopatías crónicas. Hay una buena relación, ¿bien? Y esto también se tiene que hacer con otras pruebas, no solas, ¿no? Sino que también con el aumento de estas transaminasas. Ya en la otra significa pues la intoxicación por órgano fosforado, que es otra cosa. Estas son las obras, la cantidad de referencia que pueden ser. Y como se menciona acá, ¿no? Cuando en el caso de hepatopatías crónicas, se tiene que hacer en correlación a este aumento, ¿no? De la transaminasa. Hay una disminución también de esta pseudocolinesterasa, si está presente, y comienza gradualmente también a descender sus niveles. También se está refiriendo que esto llega a una insuficiencia hepática. También se utiliza para hacer la monitorización de los trasplantes, ¿no? Y esto es lo último, ¿no? Que también está en una revista, también está en el PubMed, es indicador sensible de la capacidad sintética del hígado. ¿Okay? Puede usarse como marcador pronóstico para el carcinoma y cirrosis. Pero ya se está usando para otros niveles, ¿no? de acción también, no solamente para ver que va hacia una insuficiencia, sino también carcinoma y cirrosis también como marcador, la pseudocolesterasa. Y esta es la otra de las cosas también que se está referido también como síntesis hepática, ¿no? Que también está en macrófagos, violares, monocitos, ¿no? Los valores están aquí y la causa de este déficit es por el gen está serpina 1, también hay mutaciones y por lo tanto no hay una producción normal del alfa-1-tripsina, ¿no? Y esto, ¿qué ocasiona? No solamente un problema hepático, sino también mayormente es un problema de tipo respiratorio. Y ahí menciona, ¿no? Valora la enfermedad hepática y esta paciente sin tener un problema alcohólico, no ha tenido ninguna hepatitis, sin embargo ahí está teniendo problemas, ¿no? De insuficiencia, algunas alteraciones, etcétera. En la síntesis, se le hace esta prueba y se ve que hay una escasez, una déficit o ausencia, ¿no? También es valorar la hepatitis neonatal, porque como es una situación tipo genética, lo vemos ver, cirrosis juvenil igual, por eso. Y eso se le solicita cuando hay pruebas, como decía, las otras pruebas de marcadores hepáticos están alteradas y no hay una razón netamente para decir que esto es el hígado, ¿no? Y se encuentran de que es un problema de este tipo de enzima. Y la colestasis también, todo lo que significa neonatal o juvenil, está relacionado también a esto.
a este problema de la déficit de alfa-1 antitripsina. Y esto solamente es un vuelco. No lo voy a relatar porque acá ya hay muchas cosas que son factores. Pero sí, ¿qué pido yo si hay una sospecha de hepatitis A? Estas pruebas de acá. IgM, anti-HA, en este caso, o anti-hepatitis A total. Ese es el diagnóstico. Ojo. Una cosa es la evaluación del paciente clínica y laboratorio. O sea, yo le digo, en estos casos las transaminasas en una hepatitis A son las que más suben. ¿No? Uno lo ve al paciente histérico completamente y una transaminasa que llega a 1000, 2000 y más. Pero después comienza a bajar y tranquilo. Pero en ese momento es aparatoso. Entonces, uno puede observar transaminasa, fosfatasa, bilirrubina, porque hay ictericia, proteínas también, puede estar o no. Se pide gamma también igualito, porque si no hay una obstrucción igual, ¿no? Si hay situación de síntesis, y también lo que se observa es que hay una glucosa hipoglicémica. Recuerda que en el hígado una de las funciones también es gluconeogénesis, también la glucólisis. Entonces, ahí es posible. Todo esto es la evaluación de un paciente hepático, pero el diagnóstico de la patología es esto. Y esta es la forma como tienen que pedir ustedes. ¿Okay? Bien. Igual tenemos nosotros la hepatitis B, ¿no es cierto? Ya sabemos, nosotros le estoy colocando esto para que lo lean con tranquilidad. Acá hay 4 fases de infección, una cosa interesante, lo estoy dejando. Acá también cómo se hace el dosaje, cuál es su utilidad. Pero ¿qué tengo que pedirle yo? Y le he puesto acá subrayando lo que más frecuentemente se pide. Antígeno de superficie, sí, o antígeno australiano, cualquiera, es lo que más se pide. Y eso es para hacer el diagnóstico en ese momento, el paciente con ictericia, coluria y todas esas cosas. Yo le he dicho, una cosa es el estado del paciente con los marcadores, otra cosa es el diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con la serología. La otra que se ve con frecuencia es anticuerpos contra el core. Anticuerpos se pide, estas dos se piden generalmente, el diagnóstico. Ahora, quiero ver si esto, el nivel de replicación es constante, porque veo que está progresando y no mejora, antígeno. Y vemos que acá definitivamente puede pasar de la etapa no solamente aguda, sino tiene que vigilar la crónica, puedo hacer la intervención. Pero el anticore y el antígeno de superficie son las cosas que más se piden para hacer el diagnóstico. En este caso, para la hepatitis B. Y esto solamente es mostrarle acá, en caso de que haya siempre se va a pedir antígeno de superficie en caso de vacuna. ¿Qué hay con la hepatitis C? Igual, ustedes las conocen, ¿no? Leerla con tranquilidad porque esta es parte de la clínica, ¿no es cierto? Patocarcinoma, también esto todo de acá, que son algunas cosas que se presentan, ¿no? En el paciente que no es netamente hepático, ¿no? Toda una relación, que se pueden pedir, sí, lo ven también en la parte, ¿no? Renal, glomerulonefritis, tenemos que ver un examen de orina, función, etcétera, ¿no? Entonces, vemos todo esto. Esta es la situación del paciente, ¿ok? Tanto clínica como algunas cosas de laboratorio, ¿ok? Pero ¿cuál es el diagnóstico para una hepatitis C? Se pide así. O anticuerpos anti-hepatitis C o ARN hepatitis C. Una es por ELISA y otra por PCR. Este es el diagnóstico de la patología. Las situaciones que yo busco acá, si hay problemas cardíacos, si hay problemas dermatológicos, un hemograma, transaminasa, fosfatasa, pido toda la parte de marcadores hepáticos. Pido todo eso. Eso me da la situación del paciente. Pero el diagnóstico me lo da la serología. ¿Okay? Y esto es algo también que uno diría, ¿no? Es raro. Lo estamos viendo más frecuentemente, ¿no? Y esto porque no hay una razón. O sea, en la actualidad
problemas virales, que manejamos actualmente, problemas bacterianos, problemas contaminantes, etcétera. Y vemos que esto es una hepatitis, recuerdo, ¿no? No había mucha ictericia, casi nada, pero sí se veía las transaminadas elevadas, leucocitosis, hemogramas, etcétera. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Y comenzaba a ver otras manifestaciones, ¿no? Entonces, se veía que hay una hepatopatía crónica de origen desconocido y había como si fuera una enfermedad autoinmune de tipo lupus, ¿no? Y justamente a veces se confundía, decía, no, esta es un hepatitis lúpica, decían antes, pero eso no era cierto, pues. O sea, esto definitivamente significa. ¿Cómo se presenta? Puede presentarse como una hepatitis aguda grave, o una hepatitis crónica, o también manifestaciones de cirrosis. Y la presencia de anticuerpos antinucleares muy similares al LES. Esa era la razón, ¿no? Y en la actualidad yo sé que médicos, en este caso los que tratan esta enfermedad, los clínicos, utilizan inmunosupresores y mejora definitivamente la paciente. El problema es que si el cuadro no se limita, llega a esto, ¿no? A una falla hepática aguda, y o progresión de cirrosis, y bueno, una falla. Acá le estoy colocando nada más de dónde proveen tanto el ANA como el ENA, que es importante. Y esto es lo que hay en general. Esto es lo quizás más que el resto, pero de todas maneras lo vamos a mencionar. En estos hepatitis autoinmunes 1 y 2 tiene que ver en LANA y este es en LKM. Son los anticuerpos que se debe ubicar. En uno son del niño. Desgraciadamente no es, las recaídas son, el tratamiento no es muy agradable, como decía, ¿no? Y en el otro sí, muchas veces puede bloquear la acción, en este caso el tipo 1. Y acá, ¿qué hay que pedir? Todas las pruebas también, hepáticas. Y acá sí es múltiple, ¿no? Pero las pruebas de anticuerpos son las que van a darnos a nosotros el diagnóstico, ¿no? El presuntivo, porque nunca se va a tener un diagnóstico específico de que esta es una enfermedad hepatitis autoinmune. Y acá pueden ver ustedes alguna presentación del CLIC-1, ¿no? Presencia de ANA, femenino, más jóvenes, ¿no? Jóvenes, o mayores de edad, etcétera, y los otros son de niños frecuentemente, y las más agresivas. Desgraciadamente, mal pronóstico. Y es lo que mencionábamos de la bilirrubina. Se conoce que el primer día, la bilirrubina que hemos visto antes, que es tanto excretoria como también estamos hablando de un problema también de obstructivo, ¿no? Secretorio obstructivo, colestasis. Si hay presencia de ictericia en el primer día, o sea, el neonato, tenemos que nosotros empezar con esto. O es una incompatibilidad, o hay un problema de ictericia grave, ¿no es cierto? Como anemia también que tenemos que hacerlo, hay una ictericia grave. O sea, hay una ictericia por incompatibilidad ABO. Y puede ser grave, sí. Y esto es el primer día. Si hay una ictericia que va a abarcar en la primera semana, puede ser fisiológica o por lactancia materna. Si hay una ictericia mayor de 8 días, o sea, después de la segunda semana, tenemos todo un sinnúmero de infecciosas, predominantemente, y también tenemos que ver la hemolítica y otras causas, ¿no? Pero la infecciosa generalmente se da acá, cuando hay cuadros hepáticos. O sea, lo importante es eso, ¿no? Siempre, y esto es también, no diría que no va a ser el 8º día, ¿no? Tampoco puede decir que esto no aparece después de 24 horas, sino que esto ya se ha estudiado, se ha visto la frecuencia
Entonces, sí se conoce que la incompatibilidad es dentro de las 24 horas y entre la primera semana, tanto fisiológica como lactancia va a provocar, y eso porque las madres muchas veces van. Se ha vuelto amarillo el chiquito, y el primero que le pregunta, Tandra, sí, hace 3 días que no. Entonces, hay ese tipo de cosas. El test de Coombs, que debe realizarse de todas maneras en ambos. Y esta es la hiperurinemia neonatal que yo les mencionaba, ¿no? Fisiológica o lactancia. Y el 8º día, lo que sí el médico, el cirujano pediatra que nos mencionaba, pasando la semana la mayor frecuencia infecciosa como en antes, pero también la atresia biliar. Entonces, ahí estamos viendo nosotros que también hay una particularidad en el caso de la bilirrubina. Y acá se tiene que hacer todo, definitivamente, porque no se puede excluir. Bilirrubina total, grupo sanguíneo, test de Coombs, el hemograma, y esto hay que ver también el hemograma calificando con Fructis también, Fructis de sangre periférica, para ver todas las alteraciones que hay. Entonces ya hay un diagnóstico. No es nada infeccioso. Acá inclusive el hemograma no ayuda mucho, ¿no? No es nada infeccioso. Le hacen lo colocan ahí para la luz pues, pueda disminuir también la impregnación de la bilirrubina pues a nivel de la piel, ¿no? Entonces, estos son datos, ¿eh? Que ya los manejan los pediatras en cirugía pediatra. Y esto es lo que mencionaba también. Hay ictericias también hereditarias, ¿no? Y la mayoría tiene que ver con la déficit de glucuronidrotransferasa. Y el tipo 1 y 2, que generalmente son una de las más graves, Klinger-Nacher y el síndrome de Gilbert. Y acá, en definitiva, es bilirrubina indirecta para los 3. En uno es que este tipo de enzima está ausente, en otras son reducidas. Entonces, la donde está ausente es gravísima. O sea, gravísima. Las otras son tolerables. Pueden llegar hasta 2, 3 a veces de bilirrubina, no tiene mayor problema. En el déficit por esto. Otra prueba que también lo vamos a revisar ya cuando veamos la parte de ginecología, es la alfa-fetoproteína. ¿Cuál es lo importante, no? Esto. Valores mayor de 500, hepatocarcinoma. En niveles inferiores a esto estamos hablando de metástasis. Y acá hay algunas condiciones también, ¿no? Cuando hay aumento, hay unas condiciones. Cuando hay disminución, hay algunas condiciones también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? El resto de la parte clínica usted la conoce, ven, la valora. Nos interesa esta referencia. Valores de referencia siempre van a ser menos de 10. Y estos dos niveles, que son importantísimos, sobre todo es mayor de 500, estamos diagnosticando un hepatocarcinoma. Lógicamente con todas las evidencias también clínicas, pero esto es lo que ayuda al diagnóstico con esta alfa-fetoproteína. La ceruloplasmina, que también es otra de las glucoproteínas que transporta el cobre, y la famosa enfermedad de Wilson, la mutación es por el gen ATP7B, y acá tiene que ver con definitivamente la acumulación del cobre a estos niveles. Y acá ustedes ven algunos datos que son importantes. ¿Y qué es lo que ocasiona en el hígado? Hepatomegalia, ictericia, hepatitis aguda, falla hepática fulminante y cirrosis. Exclusivamente en el hígado. En otros lugares también, porque acá no solamente se dice, sino se acumula en diferentes tejidos, principalmente en el hígado, que nos interesa en nuestro hígado, ¿no? Y esto significa que si se localiza no solamente, sino en otros niveles, vamos a tener múltiples manifestaciones neurológicas, visuales, etcétera, ¿no? Pero en caso hepático es lo que nos interesa a nosotros a niveles. Acá es la acumulación y sobrecarga del fierro. También esto es un problema de tipo herencia, ¿no? Y acá hay algunas consideraciones, tanto la sobrecarga, ¿no?, de tipo genética, el gen es el HF, que es el problema
frecuente en hombre, la mutación es este tipo de gen, HFE, y está asociado también, se conoce en la actualidad, que no solamente pues acumula, ¿no? O sea, que hay una alteración de la mutación para que se acumule también fierro, sino también está asociado al cáncer, tanto mamario como el colorectal. O sea, no se está hablando ahorita del BRCA, ¿no? Sino también hay otros genes que pueden ocasionar también cáncer de mama. ¿Qué son los síntomas tardíos que ocasiona este depósito en hepatitis crónica, cirrosis hepática, puede miocardiopatía, daño pancreático? Y generalmente están hablando de pacientes ya añosos, ¿no? Un porcentaje bastante elevado, 70%, acúmulo de hierro, etcétera, en la piel, pigmentación aumentada, hay también trastornos osteomuscular, etcétera, y también hay algunos problemas de tipo hormonal. Eso que ocasiona este problema en estos pacientes, podemos decir adultos, ¿no? Pero también hay una macromatosis juvenil que tiene también conmutaciones de estos elementos, enosidina, etcétera, y el curso es severo, progresivo y mayor rapidez. Los primeros síntomas aparecen en esta edad y está ocasionado por problemas cardíacos y también el tipo hormonal. ¿Qué cosa es? La acumulación de fierro. ¿Qué cosa se puede pedir en este caso cuando ya hay esta alteración? Inclusive hasta la coloración de la piel cambia, entonces uno puede sospecharlo. Fierro y ferritina aumentados, saturación de ferrina mayor al 45%, transaminasas, no se dan cuenta, no es tan alta, pero hay que mirar también, ¿no? ¿Por qué razón? Aparecen siempre cifras bastante elevaditas. En la imagenología se puede encontrar otro tipo de problemas, tanto en ecografía, TAC y resonancia. En la biopsia hay otro tipo de patología que también ayuda. Si esto no se da en la clínica, no es muy florida, también se puede hacer. Pero si comenzamos a tener transaminasas elevadas y algunas alteraciones ahí, la coloración de piel, etcétera, se le hace su prueba genética. Entonces ahí se observa si es que hay esta alteración donde hay en la prueba genética. Entonces, sobrecarga de hierro, hemos visto, ¿no? Fierro, transferrina, concentración de ferritina aumentada, etcétera, su prueba de diagnóstico genético. Y hay que, de todas maneras, hacer el descarte con otros, pero ya hablando con la situación genética, ya tenemos el diagnóstico de macromatosis. Acá solamente algunos datos, etcétera, para que ustedes lo tengan presente. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto, no? Ustedes van a encontrar muchos pacientes que en algunas oportunidades, y eso también lo hemos visto nosotros ya con el tiempo, que a veces aparecen con 70 de transaminasa, ¿no? No llegan a 100, 70, 90 y tantos, 70. Dice, debe ser por el ejercicio excesivo, estás tomando algo, pero ya hemos visto ahí. Tenemos que pedir otras pruebas. El hemograma es importantísimo, el examen de orina es importantísimo, las pruebas hepáticas en general, todas las pruebas hepáticas es importantísimo. Y si vemos que persiste esto, ya hemos visto que también hay una relación con la diabetes, etcétera. Entonces hay que hacer las pruebas con el perfil lipídico, ver la glucosa, etcétera, porque también esto está implicando que hay una triada que también aumenta las transaminasas. Y luego, lógicamente, ¿no? Y el diagnóstico, como ya les he dicho, es cantidad. Si acá estamos hablando por ejemplo, en este caso de un paciente neonato, los días son importantes para sospechar, pero no puede dejarse sin que se hagan las pruebas también. Y una de ellas importantísima es el test de Coombs. El grupo sanguíneo y el test de Coombs, para determinar. Y al final, esto también, múltiples sintomatologías, y progresa como si fuera una hepatitis que se va a la cronicidad. Hay infecciones, aparentemente las proteínas están elevadas, ¿no? Porque y hacemos pruebas
pruebas anticuerpos y encontramos que es una hepatitis este. Actualmente ya se está viendo mucho estos casos, ¿eh? Con otras patologías también de tipo tiroideo, ¿no? Que son las autoinmunes. Y el diagnóstico de toda la serología acá de la hepatitis A y B, C es lo que les he mencionado, es la serología, ¿no? No son los datos del laboratorio que son para ver su condición. El diagnóstico tiene que ver con la serología. ¿Okay? Es el diagnóstico de estas pruebas. Y lo importante de todo lo que hemos revisado aquí, así de manera muy somera, pero que solamente fijen, por eso le estoy comentando esto, es las condiciones de cada prueba. Laboratorio, ¿ok? Laboratorio. ¿Ya? Igual acá la importancia, y sobre todo, nuevamente, les voy a reiterar, ¿no? Que las pruebas de artritis tienen que conocerlas. Ahí hay mucha variedad y eso es importantísimo que ustedes no lo dejen de lado porque esto es lo que se está utilizando mucho a nivel de la clínica, no nosotros por si acaso. Pero yo he visto que esto ya en la literatura de patología clínica se está utilizando también para hacer esta relación. Pero esta relación nació a nivel de la clínica, no a nivel de laboratorio. Y veo que es interesante porque nos ayuda a nosotros a tener un descarte, ¿no? De posibilidades. Esto sí tiene que conocerlo en evidencia. ¿Ok? Creo que hasta ahí nomás. No sé si habrá alguna pregunta. Ok. Entonces, ah, pensé que abandonó la sesión. Bueno, entonces, yo voy a subir ahorita la clase. Y nuevamente reitero que nuestro interés es que ustedes fijen qué pruebas yo debo tomar para estos casos. En toda la patología, nuevamente hepática, porque este es netamente de acá, no deben faltar sus pruebas basales, no solamente el hemograma, la orina, sino también, en este caso, transaminasa fosfatasa, bilirrubina, todo esto, gamma, todas estas cosas tienen que haber. Luego de ahí, ustedes hacen la evaluación ya la serológica, sea infecciosa, sea metabólica, ¿no es cierto? O sea genética, esa es otra cosa. Y vigilen los tiempos. ¿Qué cosas pueden encontrar en el primera semana, segunda semana, para hacer el diagnóstico? Eso lo manejan los clínicos, nuevamente reitero. ¿Ok? Entonces, con esto nos quedamos ahí y buenas tardes con todos.